Bueno, buenos días a todos, espero que estén muy bien. Es un privilegio y una bendición poder estar aquí compartiendo con ustedes hoy. La predicación de la palabra. Mi nombre es Manuel, para los que no me conocen. Y vamos a orar para iniciar con esta prédica de hoy. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, compartir como iglesia y comunidad, Señor, poder estar juntos, Señor, pero sobre todo poder venir a adorarte, Señor, exaltar tu nombre, escuchar tu palabra, Señor, edificarnos como creyentes, Señor, a través de tu palabra. Oro para que sea un tiempo poderoso, Señor, que tu palabra impacte nuestros corazones, Señor. Suaviza nuestros corazones, Señor. Haz que podamos recibir tu palabra de una buena manera, Señor. Haz que cualquier distracción que podamos tener en este día, Señor, quítalo de acá, Señor, para que podamos enfocarnos y que podamos estar atentos a lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Y es en tu nombre que oramos. Amén. Muy bien, como vimos ahorita al principio, Naja nos leyó el texto del cual estamos estudiando hoy, que es Efesios 5, del versículo 1 al versículo 14. Del 1 al 14, ¿ok? Y entonces voy a leerlo nuevamente para que podamos entrar en profundidad en el estudio de este texto. Dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque esto viene del castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que a la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hace un par de semanas atrás hubo como un punto de inicio donde Pablo empieza o pasó de la enseñanza teológica en esta carta de los Efesios, se mueve a una enseñanza práctica, ¿verdad? Entonces, de hecho a mí me tocó predicar el inicio de esa parte donde es algo muy normal y muy común en las cartas de Pablo, ¿verdad? Donde él está teniendo un momento de enseñanza teológica y luego se mueve a una enseñanza un poco más práctica, ¿verdad? Y hoy seguimos y continuamos en esta enseñanza práctica de la cual Pablo está realizando aquí a los Efesios. Entonces los versículos 1 y 2 dice: por tanto imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Algo de lo cual debemos de entender nosotros es que la vida cristiana no comienza simplemente con reglas externas. ¿Verdad? Muchas de las personas creen y piensan que el cristianismo es basado en reglas, y no es así, sino que es basado en nuestra identidad. ¿Por qué? Porque Pablo, como estamos viendo en este texto, no nos está diciendo, ¿verdad?, compórtese mejor, compórtese de una mejor manera para que Dios los ame. Lo que Pablo nos está diciendo es:
porque usted y yo somos hijos amados, vivamos entonces de una manera diferente. Y esto es el fundamento de este pasaje. Me encanta este texto, como Pablo lo dice, ¿verdad? Dice, imiten a Dios. Y es que la palabra imitadores significa reflejar el carácter de alguien, ¿verdad? Es como los hijos pequeños que inconscientemente empiezan a hablar, empiezan a caminar o inclusive a actuar como sus padres. Pero algo que me llama demasiado la atención, el pastor de la iglesia de la cual nosotros éramos en San José, ellos adoptaron a una niña de Guinea-Bissau. Y en el proceso de adopción es algo, ¿verdad?, poderosísimo. Pero algo a mí de lo que me impresiona, y para los que conocen a esta chica, se pueden dar cuenta de que esta chica camina como su papá, actúa y tiene cosas como su papá, aún no habiendo nada en el ADN entre ellos, ¿verdad? Pero es porque ella ha podido ver eso a través, desde que era pequeña, en su papá, ¿verdad? Entonces el imitar es una palabra poderosísima que Pablo nos está diciendo acá, ¿verdad? Que como creyentes nosotros debemos de reflejar el carácter de su Padre Celestial. ¿Y cuál es la principal evidencia de esa semejanza? Según el texto, y como podemos verlo aquí, es el amor. Y no es cualquier amor, ¿verdad? Porque no es el amor sentimental o el amor egoísta del cual el mundo nos define. Pablo apunta directamente a Cristo, porque dice, así como Cristo nos amó. Entonces, el estándar del amor cristiano es la cruz, es Cristo mismo. Y es que Cristo no nos amó a nosotros buscando comodidad, beneficio, reconocimiento, sino que Él se entregó completamente. Su amor fue sacrificial, un amor santo y un amor obediente al Padre. Entonces, antes de entrar y hablar del pecado, de la pureza o de la santidad, que es lo que muchos de estos versículos nos habla, Pablo primero nos recuerda que la vida cristiana no se trata de evitar cosas malas, se trata de caminar tan cerca de Cristo que nuestra vida empieza a parecerse a la de Él. Y yo sé que esto es bastante complicado cuando lo vemos desde este punto de vista, lo vemos desde esta manera. ¿Por qué? Y encontré un ejemplo lindísimo que nos va a ayudar a entender muchísimo de esta prédica de hoy, ¿verdad? Y se llama el síndrome del frasco de galletas. Si alguno lo ha escuchado o si no, les voy a contar en qué consiste. ¿Verdad? Cuenta la historia de que una mamá de un niño pequeño estaba horneando unas galletas para ellos, ¿verdad? Las galletas estaban listas, entonces ella las saca y las empieza a colocar en un frasco, las galletas. Le da instrucciones a su hijo y le dice, de esto no podemos comer hasta que no comamos la cena. Pero la mamá deja las galletas ahí, se va y escucha que su hijo está abriendo el frasco de las galletas. Entonces ella le pregunta, hijo, ¿qué estás haciendo? A lo que obviamente de una manera así muy tímida, el niño le responde, mamá, es que tengo la mano en el frasco de las galletas resistiendo la tentación. Y esto es poderosísimo, ¿por qué? Porque el hecho es que nadie puede resistir la tentación con la mano dentro del frasco de galletas. Y lo que pasa es que muchas veces así vivimos nosotros espiritualmente, ¿verdad? Queremos parecernos a Cristo, pero mantenemos nuestra mano dentro de aquello que alimenta nuestra carne. Queremos vencer el pecado sin alejarnos de lo que constantemente lo despierta. Y es que hay muchísimos frascos de galletas abiertos a nuestro alrededor.
¿verdad? Nuestra cultura está llena de estos frascos de galletas. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nosotros consumimos diariamente, constantemente nos invita a normalizar lo que Dios llama pecado. Y el problema es que el pecado siempre promete dulzura al principio, pero termina produciendo corrupción en nuestra vida. Es por eso que Pablo pasa del llamado a caminar en amor a una advertencia seria sobre la impureza, sobre la inmoralidad y sobre la manera en que los creyentes deben de vivir en medio de una cultura corrompida. ¿Y por qué? Porque debemos de entender que no hay manera en la cual nosotros podamos aislarnos de este mundo, ¿verdad? No podemos vivir en una burbuja, es imposible. Algo de lo que debemos de entender también es a quién Pablo le está escribiendo esta carta, y es a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Estos versículos fueron dirigidos a cristianos que habían venido a Cristo viviendo en una ciudad bastante pecaminosa como la ciudad de Éfeso, porque era una ciudad marcada por la idolatría, por la inmoralidad sexual, por la perversión y normalizando muchísimas cosas en la cultura. Pero aunque Pablo dirigió esta carta a los Efesios basado en esa cultura, la iglesia de Éfeso se parece, la ciudad de Éfeso se parece muchísimo a nuestro mundo actual, a donde estamos viviendo hoy en día. Y es entonces que en medio de una cultura así, Pablo nos llama a nosotros, los creyentes, Pablo no llama a los creyentes simplemente a sobrevivir, sino a vivir diferente. A sacar la mano del frasco, a recordarnos quiénes somos nosotros y a caminar como hijos de la luz. Entonces Pablo se mueve en los versículos 3 y 4, que después de llamar a los creyentes a vivir en amor como Cristo, Pablo hace un cambio bastante abrupto de tono. Y él lo hace porque entiende algo, que el amor verdadero nunca puede separarse de la santidad. Y por eso es que él dice en el versículo 3, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Pablo no deja aquí espacio para ninguna ambigüedad. Pablo aquí no suaviza el pecado. Él no negocia con la cultura. Y lo interesante de este texto es que en conjunto con la inmoralidad sexual y la impureza, él menciona la avaricia. Y obviamente la avaricia es un término que tal vez usted y yo conocemos mucho por ese deseo del dinero, el dinero, lo material. Pero Pablo aquí lo está uniendo con la inmoralidad sexual y la impureza. Y entonces en este contexto la idea no es solamente sobre el amor al dinero, sino es esa codicia insaciable por el cuerpo de otra persona o por otra persona. Es una especie de deseo desordenado que nunca está satisfecho. Y es que otra vez vivimos en una cultura que normalmente alimenta este deseo. Todo nuestro alrededor nos entrena para que nosotros veamos a las personas como objetos de consumo. La publicidad, las redes sociales, las series que vemos, las películas, todo empuja el corazón hacia una mentalidad de que quiero más, quiero más. Y Pablo es claro en decir, eso no debe de caracterizar al pueblo santo de Dios. Eso no es una característica de las personas que aman al Señor. Y me encanta como él lo dice, porque él dice, ni siquiera debe mencionarse.
Y Pablo no está diciendo acá que nunca se debe hablar del pecado. Más bien la Biblia llama al pecado por su nombre. Pero Pablo sí está advirtiendo sobre el peligro de recrearnos en él, de consumirlo como parte de nuestro entretenimiento o inclusive conversar sobre él. Porque el pecado es engañoso. Y entre más nosotros lo contemplamos, entre más nosotros lo estamos viendo, menos grave nos va a parecer. ¿Verdad? ¿Y qué ha pasado en nuestra cultura actual? Nos reímos de cosas que antes nos avergonzaban. ¿Verdad? Consumimos historias llenas de adulterio, perversión, vulgaridad como entretenimiento cotidiano. Pero ahora es tan normal ver en las series, en las películas, este tipo de historias y las vemos como si fueran muy normal. ¿Verdad? Escuchamos chismes sensuales y conversaciones inmorales como si fueran algo inofensivo. Y me llama la atención, mi esposa y yo tenemos varios años ya de trabajar con jóvenes. Y si yo me pongo a pensar desde que yo era joven, porque yo conocí al Señor cuando tenía por ahí 16 años, desde que yo era joven, con todos los jóvenes que hemos trabajado y hasta el día de hoy, me sorprende cómo la sociedad y en el mundo que vivimos se ha encargado de ir normalizando cosas que antes para mí cuando era joven era como jamás, pero ahora es como, eso no es nada. ¿Verdad? Y es que el enemigo y el mundo se han encargado de volver esas cosas normales. Y es que debemos de entender que nuestra alma no fue diseñada para alimentarnos de eso. ¿Verdad? Porque cuando nosotros mantenemos entonces nuestra mano dentro del frasco de galletas, eventualmente terminamos probando aquello que creemos controlar. Y luego Pablo habla que también la santidad debe reflejar la manera en cómo nosotros hablamos. Que Pablo en el versículo 4 dice, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias. Bueno, entonces Pablo pasa de la conducta al lenguaje, a lo que sale de nuestra boca. ¿Por qué? Porque la santidad no solamente refleja el cómo nosotros vivamos, el cómo nosotros hacemos las cosas, sino también el cómo nosotros hablamos, lo que nosotros decimos. ¿Verdad? Y él menciona 3 cosas en específico. Dice que las palabras indecentes, ¿verdad? Es el lenguaje obsceno o vulgar. Conversaciones necias, palabras vacías, tontas o inútiles. Y luego chistes groseros, ese humor vulgar de doble sentido, bromas que degradan lo sagrado. ¿Verdad? Y otra vez esto toca directamente una parte muy normalizada en esta cultura. ¿Y por qué? Porque muchas veces justificamos cierto tipo de humor o lo que decimos diciendo, ¿verdad? Es que solo fue una broma. O no, es que no hubo mala intención detrás de esto. O inclusive lo normalizamos porque si es que todo el mundo lo hace. Todo el mundo habla así. Pero Pablo nos dice, eso no es propio del pueblo de Dios. Ahora, la Biblia no está en contra del gozo, ni la alegría, ni el buen humor, ¿verdad? Porque más bien Dios nos creó para disfrutar, Dios nos creó para reír, para celebrar, ¿verdad? Proverbios dice que el corazón alegre es buena medicina. Inclusive Jesús mismo compartió momentos de alegría, de gozo con sus discípulos, momentos de celebración.
Y entonces el problema no es la risa, el problema es cuando el humor o lo que sale de nuestra boca degrada lo que Dios llama santo. ¿Verdad? Y es que hay un tipo de humor que lentamente va endureciendo la conciencia. ¿Verdad? Empezamos con chistes pequeños, con bromas sencillas, pero eso empieza a escalar y a escalar y a escalar como una bola de nieve. Y esas bromas sexuales, insinuaciones, vulgaridades, sin darnos cuenta que empezamos a perder sensibilidad espiritual. ¿Verdad? Un amigo decía que nuestro corazón es como cuando lo ponemos en medio de un libro y cada vez que vamos haciendo cosas simples, ¿verdad? Es como una hoja que va encima del corazón, pero cada vez cuando vamos agregando cosas, nuestro corazón va perdiendo la sensibilidad y nosotros dejamos de sentir espiritualmente. Y entonces con esas conversaciones, con esos chistes, con esas bromas, con esas cosas que yo estoy haciendo constantemente, que parecen normales, mi corazón empieza a sentir sensibilidad, mi espíritu, mi alma deja de ser sensible. Y Pablo entiende que existe una conexión profunda entre nuestra boca y nuestro corazón. El mismo Jesús dijo, ¿verdad? Que porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras revelan lo que está llenando nuestra alma. Y por eso Pablo no solo dice, dejen de hablar de esta manera, sino que él da un reemplazo. Dejen de hablar así y más bien haya acción de gracias. ¿Verdad? Y hay un gran contraste. Y me encanta ese tipo de texto porque, como les decía al principio, ¿verdad? La sociedad apunta que el cristianismo es solo basado en reglas, en lo que no debemos de hacer, pero más bien es lo que el Señor nos llama a hacer. Y aquí es un claro ejemplo. Sí, Pablo estaba diciendo, no hagan esto, en lugar hagan esto. ¿Verdad? Entonces, en lugar de degradar los regalos de Dios con vulgaridad, el creyente aprende a agradecerlos. En lugar de usar la sexualidad para el chiste o la burla, la honra como un regalo santo de Dios. La gratitud protege lo que la vulgaridad destruye. Y ese es el punto, que la santidad cristiana no solo consiste en evitar ciertas palabras o ciertos comportamientos, sino que se trata de un corazón transformado por Cristo. ¿Verdad? Que incluso nuestra conversación comienza a reflejar pureza, honra y gratitud. Porque cuando Cristo cambia el corazón, también cambia la manera en que hablamos, la manera en la que nosotros pensamos, la manera en la que nosotros nos relacionamos los unos con los otros. Y Pablo, después de hablar entonces sobre la inmoralidad, la impureza y el lenguaje degradante, Pablo ahora nos da la razón detrás de esta advertencia fuerte. Versículos 5 y 6. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. O sea, Pablo quiere que los creyentes entiendan algo con mucha claridad. Que el pecado sexual no es un asunto pequeño, no es un juego espiritual, no es algo que podamos abrazar continuamente mientras nosotros pretendemos caminar con Cristo. Y Pablo lo dice de una manera fuerte, porque él dice, pueden estar seguros
¿verdad? No hay ambigüedad aquí, no es una opinión cultural, no es una exageración. Pablo está diciendo que una vida entregada persistentemente a la inmoralidad, a la impureza y a la idolatría revela un corazón que no ha sido transformado por Dios. Y la Biblia repite esta advertencia constantemente. Y el mismo Pablo lo hace en diferentes ocasiones. En 1 Corintios 6, Pablo dice que los inmorales, idólatras, adúlteros y ávaros no heredarán el reino de Dios. En Gálatas 5 también les advierte que quienes practican las obras de la carne no heredarán el reino. Y en 1 Juan 3 Juan dice que aquel que vive practicando el pecado demuestra que no pertenece a Dios. Las escrituras son consistentes. No hay duda que una vida dominada por el pecado revela una vida que no ha sido rendida verdaderamente a Cristo. Y aquí hay algo importante que debemos de entender. ¿Significa esto entonces que un cristiano verdadero nunca lucha o nunca cae? No. Porque los creyentes todavía luchan con el pecado, todavía se tropiezan, todavía necesitan arrepentirse diariamente y constantemente. La diferencia está en la práctica continua, en la persistencia sin arrepentimiento, en hacer las paces con el pecado y acomodarse dentro del frasco de galletas, en mi comodidad con el pecado, en cuán cómodo estoy yo en el pecado. Verás, cuando uno está sentado en un sillón riquísimo donde que aquí nadie me levante, es la misma actitud que si la tenemos hacia el pecado. Porque el verdadero creyente puede caer, pero no puede vivir cómodo ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trae convicción, trae incomodidad, trae arrepentimiento. Porque cuando Cristo salva a una persona, no solamente cambia su destino eterno, sino que empieza a transformar sus deseos. Y Pablo llama aquí al avaro idólatra. ¿Por qué? Porque la idolatría ocurre cuando algo ocupa nuestro corazón, el lugar que solo Dios debería tener. Y eso es exactamente lo que hace la lujuria. Batallar con el espacio que le pertenece al Señor. Y es entonces que el creyente, que la persona debe buscar satisfacción en Dios. Pero en lugar empieza a buscarla obsesivamente en el placer, en el deseo, en la fantasía, en el cuerpo de otra persona. ¿Verdad? La sensualidad promete libertad, pero termina en esclavitud. Promete satisfacción, pero nunca va a saciar. Promete vida, pero termina vaciando el alma. Y por eso es que Pablo es tan directo, porque él añade que dice que nadie los engañe con argumentaciones vanas. En otras palabras, van a haber voces intentando suavizar esas verdades. Y es que vivimos rodeados en esas voces. Dios quiere que seas feliz, no es para tanto. Todos luchan con eso. El amor es amor, o Dios entiende, o no deberíamos hablar tanto del pecado. Pero Pablo nos está diciendo, no se dejen engañar. Porque una cultura puede normalizar algo que Dios todavía llama pecado. Y esa es la gran estrategia del enemigo. Y es la estrategia más peligrosa que tiene el enemigo.
Y es hacer que el pecado parezca liviano, que parezca inofensivo, que no nos pueda hacer nada. Pero lo lindo de todo esto, que a pesar de la dificultad, que a pesar del problema que hay en la lucha con el pecado, hay esperanza. ¿Por qué? Porque aquí es donde el Evangelio brilla. ¿Verdad? Y no sé si recuerdan en 1 Corintios 6, donde Pablo habla de aquella lista grande de pecados. Pablo escribe una frase poderosísima. ¿Verdad? Él da la lista de pecados y luego dice, y eso eran algunos de ustedes. Eran en tiempo pasado. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de Dios. Y esa es la esperanza que trae el Evangelio. Cristo transforma personas atrapadas en el pecado. Cristo limpia lo inmoral. Cristo restaura lo impuro. Cristo rompe cadenas de idolatría y de vergüenza. El Evangelio no solamente perdona el pecado, también nos da poder para poder luchar contra el pecado. ¿Y qué es lo que debemos de hacer entonces? ¿Qué es lo que dice Pablo? Versículo 7. Así que no se hagan cómplices de ellos. No participemos, no nos acomodemos, no juguemos con aquello que puede destruir nuestra alma. Porque sabemos que nadie puede resistir a la tentación con la mano dentro del frasco de galletas. Y aquí podemos volver al principio del versículo, donde la respuesta no es simplemente más disciplina moral. La respuesta es mirar otra vez a Cristo, poner nuestros ojos en Cristo. Sean imitadores de Dios como hijos amados y vivan una vida de amor, así como Cristo nos amó. ¿Verdad? Y sabemos que Cristo vino a esta tierra a salvarnos, a morir en la cruz por nosotros. Pero el que Jesús viniera también lo hizo para que pudiera vivir como un hombre, como usted y como yo, y para que pudiera darnos un ejemplo de cómo vivir. Y Cristo nos mostró una vida en santidad. Jesús nunca tuvo su corazón cautivo por la lujuria. Jesús nunca degradó a una persona con su mirada. Jesús nunca usó palabras vulgares para entretener. Jesús nunca se burló de lo que era santo. Y ahí está el poder de que Él fue el ejemplo. Porque muchas veces podemos decir, es que es imposible. No, para eso Jesús lo vivió y lo mostró. Para que dejemos el imposible a un lado y que podamos ver que sí es posible en nuestra cultura, en este mundo donde vivimos. Y Jesús nos dio el ejemplo. Y vea qué amor tiene el Señor por nosotros. Que Él no nos quiere que vivamos de esta manera. Porque nos dio el ejemplo de Jesús, pero también nos dio su Espíritu. Viviendo dentro de nosotros. Para que pueda traer convicción a nuestra vida. Para que podamos entender cómo debemos de vivir. Y ese mismo Espíritu de Cristo nos capacita para vivir de una manera diferente, de una manera distinta, en medio de esta generación obsesionada con el placer. Y que podamos entender y podamos decir que sí es posible vivir en pureza, que sí es posible sacar la mano del frasco, que sí es posible caminar como hijos de luz. Y Pablo después se mueve a los versículos 8 y 10, del 8 al 10, ¿verdad? De advertir acerca de las tinieblas de la inmoralidad y del engaño del pecado. Pablo ahora cambia nuevamente al enfoque del llamado positivo de la vida cristiana. Pablo dice, vivan como hijos de la luz.
El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Pero Pablo no solo nos dice que debemos de alejarnos, Pablo nos muestra también en lo que debemos de convertirnos. Porque el cristianismo no consiste únicamente en dejar ciertos pecados atrás. El evangelio produce una nueva vida, una nueva manera de caminar, una nueva manera de pensar, una nueva manera de hablar, una nueva manera de relacionarnos los unos con los otros, una nueva manera de relacionarnos con este mundo. Y Pablo utiliza la metáfora de la luz, que es utilizada constantemente a través de la Biblia. Pablo dice que somos luz en el Señor. Eso significa que la luz de Cristo entonces ahora vive en nosotros y que debemos de reflejar esa luz en nuestra vida. Y es que esa luz, cuando se vive a través de nuestra vida, cuando esa luz atraviesa nuestras vidas, inevitablemente produce un fruto visible. ¿Cuál fruto? Pablo lo dice: toda bondad, toda justicia y verdad. En otras palabras, eso significa un carácter transformado. ¿Cómo se ve ese fruto? Bondad. ¿Y qué es la bondad? Pero es una vida marcada por la generosidad, por la compasión y una disposición sincera hacia los demás. Y vea lo lindo, que Jesús vivió una vida de bondad, una vida generosa, compasiva, con disposición sincera. Y eso debe ser el fruto de nuestra vida. Justicia. La justicia aquí habla directamente de la integridad práctica delante de Dios y delante de las personas. Pero es vivir de esta manera recta, inclusive cuando nadie me está viendo. ¿Verdad? Si en mis negocios, en mi trabajo, estoy viviendo de una manera honesta. Es tener una pureza en mis relaciones, coherencia entre lo que yo digo también con lo que yo hago. Bueno, la luz de Cristo siempre produce esa integridad. 3, verdad. ¿Y qué quiere decir vivir una vida en verdad? Una vida sin engaño, una vida sin doble vida, sin máscaras. El creyente que camina en la luz aprende a vivir auténticamente delante de Dios. Y cuando esas 3 cosas, bondad, justicia, verdad, empiezan a crecer en nosotros, algo empieza a suceder. No nos vamos a ganar un Oscar, no nos van a reconocer por ser buenas personas, sino que otros van a ver el carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas. Es lo que importa. Y luego Pablo dice: comprueben lo que agrada al Señor. Y me encanta como Pablo lo dice: comprueben lo que agrada al Señor. Porque la idea es discernir, examinar, aprender y reconocer aquello que honra a Dios. Y ahora que soy papá, mi deseo más grande es que mi hija pueda reconocer lo que no está bien, no porque su papá le dijo, sino porque ella puede tener la convicción de que esto no está bien. Y por eso Pablo nos está diciendo: comprueben lo que agrade al Señor, porque esa es la vida en la que debemos de estar viviendo nosotros constantemente.
comprobando si esto que estoy haciendo es algo que está honrando al Señor o no, esto está agradando al Señor o no, y constantemente examinar, discernir, aprender si esto agrada al Señor. Pero y eso es demasiado importante, porque la vida cristiana no simplemente se trata de preguntarnos qué tan cerca puedo estar del pecado sin caer. Porque la pregunta correcta debería ser es ¿qué agrada al Señor? Un corazón que es verdaderamente transformado deja de buscar los límites y empieza a buscar el corazón de Dios. Pero entonces, ¿cómo podemos brillar más intensamente? Porque Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Pero la realidad es que muchas veces nuestra luz se debilita. ¿Por qué? Porque pasamos más tiempo absorbiendo la oscuridad que perteneciendo o permaneciendo, cerca de Cristo. Y encontré una ilustración demasiado poderosa en esto. Dice que un hombre andaba de viaje en Francia y compró una cajita especial para su esposa que en teoría brillaba en la oscuridad. Bueno, entonces llega el viaje, se le da el regalo a su esposa, pero apagaron todas las luces para que la cajita brillara y se dieron cuenta que la caja no brillaba. Bueno, entonces seguro pensaron que estaba mal o que estaba defectuoso. Lo que sucedía es que las instrucciones estaban en francés, entonces el muchacho no entendía cómo era que funcionaba. Entonces cuando él va y traduce las instrucciones, una de las cosas que decía es que si quieres que brille en la noche, manténme en la luz. ¿Verdad? Y eso es una verdad profunda para nosotros, porque si usted y yo queremos brillar en medio de una generación oscura, en medio de este mundo oscuro, necesitamos permanecer cerca de la luz. Necesitamos alimentarnos de la luz. Necesitamos tiempo con Jesús. Necesitamos abrir nuestras Biblias. Necesitamos exponernos constantemente a la presencia de Dios. ¿Verdad? Porque nadie refleja la luz de Dios accidentalmente. ¿Verdad? Moisés, cuando venía desde el monte Sinaí, dice que su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque había estado en la presencia de Dios. Y es entonces que de la misma manera, mientras más tiempo pasemos usted y yo con Cristo, más su carácter va a reflejarse en nosotros. Y de la misma manera, mientras más tiempo nosotros pasemos con Cristo, ese carácter va a ser mostrado o se va a ver más. ¿Verdad? Es como cuando una luz atraviesa un prisma y se empieza a producir bondad, justicia, verdad, para que puedan ver a Cristo en nosotros. Así que si nosotros queremos brillar en la oscuridad, debemos de permanecer en la luz. Y es entonces que Pablo, después de llamar a los creyentes a caminar como hijos de luz, Pablo muestra ahora cómo esa luz debe relacionarse con las tinieblas. ¿Por qué? Porque como dije al principio, no vamos a estar viviendo en una burbuja. Estamos siendo parte de esta cultura, estamos siendo parte de este mundo. Entonces Pablo dice en el versículo del 11 al 14, no tengan nada que ver con las obras infructuosas. Sí. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo queda descubierto y puesto en evidencia por la luz, y la luz es lo que hace visible todo. ¿Verdad? Y Pablo hace un contraste absoluto entre la oscuridad y la luz. Las tinieblas producen muerte
La luz produce vida. Pero inclusive en la creación podemos ver esto. Pero la enfermedad prospera en lugares oscuros, húmedos, sin luz. La vida se deteriora, las plantas mueren, el crecimiento desaparece. Y Pablo dice que espiritualmente ocurre lo mismo. Las tinieblas producen obras infructuosas. Y es que el pecado nos empieza a prometer satisfacción, libertad, placer, plenitud, pero al final no produce ningún fruto verdadero. Simplemente deja un vacío, deja destrucción, deja culpa. Y debemos de entender que la oscuridad protege el pecado, lo esconde, lo alimenta, permite que crezca silenciosamente hasta consumir toda nuestra vida. Y por eso Pablo dice, da vergüenza aún mencionar lo que hacen en secreto. Es que el pecado ama la oscuridad. ¿Por qué? Porque la oscuridad evita que las cosas sean expuestas. Pero es que la luz hace lo contrario a lo que hace la oscuridad. La luz revela, la luz despierta, la luz sana, la luz trae vida. Y Pablo dice que cuando la luz de Cristo entra en un lugar, eventualmente todo queda al descubierto. No participen, más bien denúncialas. Y eso es una parte difícil de este texto, ¿verdad? Porque Pablo está diciendo no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas, háblelas. Y eso quiere decir que el creyente no solamente debe evitar participar en el pecado, sino que también debe estar dispuesto a llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Y sí, choca directamente con la mentalidad de esta cultura en la que vivimos. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde la mejor virtud es ser tolerante. ¿Verdad? La idea moderna es no juzguemos, cada quien vive como quiere, es mi verdad y es su verdad. La única intolerancia es decir que algo está mal. Pero el problema es que la palabra de Dios no nos deja redefinir el bien y el mal según a lo que la cultura opine o lo que las personas digan. Dios llama pecado a algo y nosotros no tenemos la autoridad para llamarlo de otra forma. ¿Verdad? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que Dios llama a ciertas cosas pecado y creer que nosotros podemos cambiarlo? Eso no significa que como creyentes nosotros debamos convertirnos en personas arrogantes, amargadas o agresivas, o que juzguemos o señalemos. No somos llamados a caminar condenando a todos con un espíritu orgulloso. Más bien, Jesús confrontaba, pero lo hacía con gracia y con verdad. Pero tampoco podemos caer en el silencio que nunca confronta nada por miedo a incomodar. Pero la luz no pelea con la oscuridad simplemente gritando, solo brilla. Y cuando brilla, expone lo que estaba escondido. Por eso, la iglesia hoy en día debe de ser una voz en medio de la cultura. Y debemos de llamar el pecado, pecado. Adulterio, mentira, pornografía, materialismo, injusticia, abandono, egoísmo, corrupción, inmoralidad sexual, chisme. ¿Verdad? Inclusive, aunque eso nos haga parecer o ser anticuados o intolerantes, debemos de entender que al final de todo, nuestra lealtad
No es para este mundo, no es para esta cultura, es para Cristo, es para el Señor. Y lo que puede pasar con esto es el peligro de tener una iglesia dormida. Y por eso Pablo termina esta sección con un gran llamado. En el versículo 14 dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y Pablo aquí claramente está hablando a personas que son luz, pero están dormidas. Y esa es una de las realidades espirituales más peligrosas. ¿Por qué? Porque una persona dormida normalmente no sabe que está dormida. Y entonces es posible asistir a la iglesia, pero estar dormido espiritualmente. Es posible cantar mientras nuestro corazón está dormido. Es posible repetir oraciones mientras el alma está fría. Es posible parecer despierto delante de otros creyentes y aún así estar viviendo espiritualmente adormecidos. Y esto describe a muchos creyentes hoy en día, porque no han abandonado completamente a Dios, pero tampoco están brillando. Se han acostumbrado a la oscuridad a su alrededor, han perdido sensibilidad, han bajado la guardia. La luz sigue ahí, pero está cubierta. Y es por eso que Pablo dice: despierta, levántate, sacúdese, vuelva a la luz, vuelve a Cristo. Y lo lindo de esto es que Pablo dice: levántese, y promete una recompensa. Dice que Cristo resplandecerá sobre nosotros. Él y te alumbrará Cristo, dice el versículo 14. Y cuando una luz dormida despierta, vuelve a reflejar la gloria de Jesús. Y esa es la meta final de todo este pasaje que estamos viendo. Porque no se trata simplemente de ser mejores personas, no se trata de un moralismo religioso, se trata de reflejar a Cristo. Y Jesús lo dijo: yo soy la luz del mundo. Pero también nos está diciendo que usted y yo somos luz del mundo. Y esto es un llamado para cada uno de nosotros. La luz de Cristo que ahora vive en nosotros. Y Dios quiere que esa luz atraviese cada área de nuestras vidas y que produzca bondad, justicia y verdad en este mundo lleno de oscuridad. Y que al final de este texto es preguntarnos: ¿estamos dormidos o estamos brillando? Y déjeme decirle que este mundo no necesita cristianos dormidos, escondidos, apagados, silenciados. Necesita hijos de luz que reflejen claramente el carácter, la verdad y la gloria de Jesús. Y el Señor lo está invitando a ser parte de esto. Y cuando llegamos al final de este texto, nos deja frente a una realidad bastante clara, que solo hay dos maneras en las cuales usted y yo podamos vivir. Podemos vivir en las tinieblas o caminar en la luz. Podemos seguir la corriente de una cultura obsesionada consigo misma o podemos imitar a Cristo. Podemos mantener la mano dentro del frasco de galletas o podemos apartarnos del frasco de galletas y caminar en santidad. Y a lo largo de todo este texto, Pablo nos ha mostrado cómo se ve una vida transformada en Jesús. Una vida que anda en amor, una vida que rechaza la inmoralidad, que cuida sus palabras, que no juega con el pecado,
que produce bondad, justicia y verdad. Una vida que brilla en medio de la oscuridad. Pero la pregunta más importante no es solamente, ¿estoy evitando ciertos pecados? La verdadera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿me estoy pareciendo a Cristo? Porque ese es el centro de Efesios 5, como lo dije al principio. Y Pablo dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Mira, la santidad cristiana no nace del miedo ni del legalismo. Nace de poder contemplar a Jesús. Dice entonces que entre más cerca estemos de Cristo, menos atractivas se vuelven las tinieblas. Mientras más caminamos en la luz, más claramente vamos a ver el vacío del pecado. Mientras más conocemos de su amor, menos deseamos regresar a aquello que puede destruir nuestra alma. Y aún así yo sé que todos sabemos que la lucha es real, porque vivimos rodeados de frascos de galletas, con tentaciones constantes, distracciones, voces que normalizan el pecado. Pero Pablo nos recuerda que no estamos solos, ¿verdad? Porque el mismo Cristo que llama a vivir como hijos de la luz también nos da su espíritu para capacitarnos. Y eso significa que sí es posible vivir diferente, sí es posible pelear en contra del pecado, sí es posible tener pureza en una cultura impura, sí es posible reflejar a Cristo en medio de una generación oscura. Y no sé si alguno de ustedes necesita escuchar este llamado que Pablo hace en el versículo 14. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Porque tal vez ha estado espiritualmente dormido, tal vez ha normalizado cosas que antes le dolían, tal vez la luz ha sido apagada poco a poco. Pero hoy Cristo nos sigue llamando a despertarnos, a volver a la luz, a volver a caminar cerca de Jesús. Porque el mundo no necesita cristianos perfectamente religiosos. Necesita creyentes que reflejen genuinamente la luz de Cristo. Y Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Entonces, que nuestra vida, que nuestras palabras, que nuestras relaciones, que nuestro carácter hagan visible la belleza de Jesús. Oremos.